Muchas gracias por estar aquí en este acto y participar en esta convocatoria de Izquierda Unida para estas elecciones para Europa. Quiero compartir con vosotros y con vosotras la propuesta que tiene Izquierda Unida, no toda, como bien ha dicho Teresa, son 178 medidas y lógicamente sería tremendamente extensa, pero sí algunos elementos. Pero antes de entrar y explicar esta propuesta que tiene la Izquierda Plural porque es una candidatura muy amplia que recoge muchas otras organizaciones dentro de esta candidatura y por tanto, si podemos hacer un símil, esta candidatura de Izquierda Plural sería la candidatura de la Syriza griega, con lo cual estamos en una absoluta sintonía con lo que se ha planteado. Como os digo, haré una referencia a los elementos de materia de empleo que llevamos en la candidatura, en el programa, pero antes de esto es preciso hacer una referencia a algunos aspectos que tanto están afectando a las vidas de las personas, a nuestras vidas, no a las vidas de los banqueros, a la vida del 1% de quien se lleva la riqueza, sino a las personas, al 99% que tienen verdaderamente problemas y dificultades, ¿no? Estamos inmersos en una crisis del sistema, ha superado ya esto de ser una crisis de carácter financiero, es una crisis del sistema. Y se ha hecho de esta crisis se ha hecho una gestión nefasta, absolutamente negativa para las personas. Es esta gestión negativa para las personas lo que ha llevado a tener un grado de desafección de la ciudadanía con las instituciones políticas tremendo. Los ciudadanos, las ciudadanas piensan que la política, que los políticos no le van a dar solución y respuestas a sus problemas. Nosotros tenemos que convencer a la gente que no es así, que hay políticos, que hay política en mayúsculas, que hay otra forma de hacer la política y de gestionar los conflictos en los cuales se puede hacer pensando en las personas, se puede construir pensando en las personas y no en los bancos o en los grandes poderes que son los que tienen intereses en esta aplicación nefasta, en esta gestión nefasta de las políticas. Se han aplicado políticas, como digo, neoliberales, que están significando unas dosis de desempleo altísimas, unas dosis de pobreza que verdaderamente resultan alarmantes. Han salido los datos, los últimos datos que han salido de Cáritas o de Save Children esta misma semana, que dicen que 1 de cada 3 niños en España están en riesgo de pobreza, o que el 12% de los trabajadores, de las trabajadoras asalariados en España está en riesgo de pobreza. Pero además hemos conocido también los datos de la ONU que dicen que hay 10.000 muertes en España como consecuencia de la pobreza energética. ¿Qué ha sucedido ayer en el Consejo de Ministros? Que el Gobierno ha aprobado 4 millones de euros para gastárselos en publicidad, para explicar por qué nos van a subir a todos a lo largo del año 100 euros más la tarifa eléctrica. 4 millones de euros que se podrían haber aplicado, en vez para decir cuánto vamos a pagar de más en la tarifa eléctrica, para esas 5 grandes empresas multinacionales eléctricas. No es en absoluto casual, obedece a un diseño ideológico. Esto está planificado y luego hablaré algo de la planificación. Obedece a un diseño ideológico y es precisamente en el mundo del trabajo y en las relaciones laborales donde más se está notando el cambio en esta nueva concepción del trabajo y también en la nueva concepción, el entendimiento de las empresas. Estamos observando en este momento el producto de largos años de políticas que han incidido sobre el trabajo y sobre su modificación. Entre ellas destacan la generalización de la fragmentación de los procesos productivos, cada vez más subcontratación en las empresas y más externalización en las empresas. Cada vez se quita lo que deberían estar incluidos dentro de los servicios públicos, por ejemplo, las lavanderías de los hospitales, los servicios de comedor, otra serie de elementos se externalizan, se fragmentan, por tanto, todo el proceso productivo. Además, se ha hecho con las reformas laborales un diseño riguroso para la segmentación de los trabajadores, para la segmentación en el mercado laboral, temporalidad, precariedad, tiempo parcial.
Nos están diciendo todo el día, tenemos que ir a los minijobs alemanes. ¿Pero qué minijobs alemanes? Si tenemos nuestros contratos a tiempo parcial, ocupados por el 70% de estos contratos están ocupados a las mujeres. Y dicen que no es suficiente. Luego diré algo de la señora Oriol, que ahora pide disculpas. Esta, la presidenta del Círculo de Empresarios, que no pida disculpas. Lo que tiene que hacer es dimitir del puesto que está. Precisamente este grado de deslaboralización de las empresas. Cada vez hay menos trabajo asalariado, cada vez hay más emprendedores que tienen que capitalizar sus prestaciones por desempleo y juntar todo el dinero que pueden obtener para montar un negocio que va a tener muchas dificultades para salir adelante, muchas dificultades porque no genera empleo un empresario, un emprendedor que tiene voluntad. Se genera empleo cuando hay crecimiento de la economía, cuando hay demanda, y este país no tiene condiciones ni para el crecimiento de la economía ni para la demanda. El 60% de la economía española es demanda interna. Si no hay salarios, si no hay pensiones, si 3 millones de personas en situación de desempleo no cobran ni un euro, ¿de dónde va a salir el consumo? ¿De dónde va a salir la demanda? No van a salir de estas agencias de reclasificación que ayer nos dijeron, porque estamos en las elecciones del próximo 25 de mayo al Parlamento Europeo, diciendo que España había mejorado su rating. Nos dijeron que ya estamos en la categoría BBVA, evidentemente, porque es a ellos a los que les va bien. Creo que tiene otra concepción, pero me habéis entendido perfectamente. BBB+. Bien, traducido para que nosotros nos entendamos, es categoría BBVA, que es a quien benefician estas empresas y estas tendencias marcadas por estas empresas. Todo ello, esta fragmentación, esta segmentación, esta deslaboralización ha tenido un objetivo claro, que es la individualización de las relaciones laborales. Dificultar la acción colectiva y el aislamiento y la indefensión de los trabajadores y las trabajadoras frente al poder empresarial, frente a los poderes económicos. Y a todo esto han contribuido dos elementos muy importantes. Un proceso de desindustrialización en toda Europa y también en España. En España empezó en los años 80. ¿Os acordáis de ese señor socialista que se llamaba Solchaga, que salía al Congreso a decir que no hay mejor política industrial que la que no existe? No es nuevo esto del socialismo liberal. Hay, como os digo, una desindustrialización y, por supuesto, las reformas laborales, restando también poder a las organizaciones de los trabajadores. Se ha roto el equilibrio en las relaciones laborales a favor de los empresarios y el trabajo pasa a entenderse como un elemento más de la producción, no como un espacio generador de derechos, un elemento más de la producción, un coste meramente económico sustituible sin ningún tipo de problema. Es verdad que Europa no tiene una armonización del derecho laboral, que es competencia de cada uno de los Estados y por tanto será cada uno de los Estados los que decida qué es lo que hace en materia laboral. Pues no es cierto. No es cierto, porque existe una cosa que se llama la gobernanza económica europea. Gobernanza económica europea que, entre otros aspectos, ha establecido el denominado Pacto Europlus, que sirve para unificar las condiciones laborales. Unificar las condiciones laborales a la baja, para que realmente cada vez haya peores condiciones laborales. Y esto viene determinado por la Troika, un organismo que no ha sido elegido por los trabajadores, por los ciudadanos, que no ha sido elegido por nadie. Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo, que no tiene ningún tipo de control parlamentario. Y esta troika se reúne la mayoría de las veces en secreto y ni siquiera levanta actas de sus reuniones. ¿Para qué? Para que nadie, ningún organismo, ningún país, ninguna organización, ningún ciudadano, ninguna ciudadana pueda presentar una reclamación frente a los tribunales en cualquier medida, en cualquier tribunal de justicia, a las decisiones que se adoptan. No hay actas, hay oscurantismo y hay decisiones que solamente benefician a unos pocos. Unificar las condiciones laborales a la baja, especialmente para los países rescatados, que dicen que España no está rescatada, no es verdad. España está semi-rescatada, porque claro, se ha rescatado a los bancos, no se ha rescatado a las personas, pero sí se ha rescatado a los bancos. 40.000 millones de euros para sanear, para salvar la banca, que decía el señor Guindos
no se irá a pagar por parte de las personas, de los trabajadores, pero ¿quién lo está pagando? Nada más que cada uno y cada una de nosotros. Sí está España rescatada y sí lo estamos pagando nosotros. Se han trabajado. Este Pacto Europlus establece 4 medidas determinantes. Tienen un nombre muy rimbombante, ¿eh? Si os cogéis el texto y lo leéis, pues podemos entender cualquier cosa, incluso que podría ser hasta bueno, si nos ponemos estupendos en hacer una lectura determinada. Pero la verdad es que dice 4 cosas fundamentales. Comienza por los salarios. Dice, es necesario, para salir de la crisis, rebajar los salarios. Y por tanto vamos a hacer una política, en la mayoría de los países, de rebajar los salarios. Pero también dice este Pacto Europlus que hay que aumentar la edad de jubilación. Y por tanto, todo lo que hay que hacer va en esa dirección. También dice este Pacto Europlus que hay que tener un control presupuestario. Y esto se traduce en España, ese control presupuestario, en la modificación del 135 de la Constitución con agosticidad por los 2 partidos mayoritarios. Destrucción de los servicios públicos y, desde luego, rescatar a las bancas. Políticas de austeridad, austericidio, que es lo que hemos dicho, y el dinero puestos para salvar precisamente a los bancos es lo que ha significado un incremento considerable de nuestra deuda pública. No teníamos un problema de deuda pública, teníamos un problema de deuda privada. Y con el dinero que se ha puesto para los bancos y los intereses que hay que pagar, lo hemos convertido en un problema de deuda pública. Y esto hace que no podamos cumplir con los objetivos del déficit. Tenemos un déficit en este momento, una deuda que está cerca del 100% del Producto Interior Bruto. No podemos cumplir, no podemos salir, no podemos seguir en esta senda. Pero esta deuda, una parte importante de esta deuda, es absolutamente ilegítima. Por eso, desde Izquierda Unida, pedimos una auditoría de esta deuda que conlleve una quita y una reestructuración de la misma. Y quien diga, porque saldrán voces de la derecha y de esa izquierda social liberal diciendo que esto no se puede hacer. Sí se puede hacer. Se ha hecho en otros países del mundo. Se ha tenido que hacer en otros países del mundo. Lo que hay que tener es voluntad política para hacerlo. Y por eso necesitamos otros gobiernos. Con voluntad política. Que una medida que se podía adaptar inmediatamente, que son los eurobonos, el Partido Popular y el Partido Socialista en España y en Europa ya hayan salido juntos diciendo que no se pueden hacer eurobonos. ¿Cómo que no se pueden hacer eurobonos? No es la solución, pero es dinero inmediato para solucionar una parte de los problemas. Claro, que también han salido diciendo que para salir de la situación en la que estamos hay que seguir con la crisis. Y a estos es a los que pretenden que la gente vote, a esos que dicen que hay que seguir con la austeridad y que hay que seguir diciendo que no a los eurobonos. Evidentemente se está configurando una coalición entre el Partido Popular y el Partido Socialista, pero nosotros también tenemos una coalición muy importante, la de las personas, la de los nuestros, una coalición de convergencia social y política que poco a poco va tomando cada vez más fuerza. Si quitamos, hacemos esta deuda, esta auditoría de la deuda, posibilitará obtener recursos para poner en marcha políticas que generen empleo. Empleo de verdad, no el empleo de la retórica, que solamente se utilizan los días 2 de cada mes y los 29 de cada 4 meses cuando se dan los datos del desempleo y los datos de la EPA. Retórica, porque no creen, porque no quieren generar empleo, porque les va muy bien que haya un ejército de desempleados para poder cumplir con sus objetivos. Pero nosotros vamos a tener políticas, vamos a poner en marcha políticas que generan empleo, y no cualquier empleo, sino un empleo de calidad, un empleo fuente de derechos. Y aquí me vais a permitir. Ayer la señora presidenta del Círculo de Empresarios dijo, bueno, nos insultó directamente, ya no es que vamos a dejarnos de declaraciones más allá de lo que dijo. Pero independientemente de lo que dijo, es que demostró un nivel de incompetencia que es que clama el cielo. Claro, porque llegó y dijo que hay que hacer como se hace en Alemania, en el año 2000, que se bajó el salario mínimo que se cobraba. En Alemania, en el año 2000, no había salario mínimo. El salario mínimo se ha establecido este año.
Y dijo además que lo que tenía que haber eran contratos formativos para que la gente cobrara menos y tuviera posibilidades de poder acceder a un puesto de trabajo. Es que esta señora, siendo la presidenta del Círculo de Empresarios, no sabe que en España existe una cosa que se llama los contratos de formación y aprendizaje para jóvenes que con la reforma ya son hasta 30 años a los que puedes acudir, con el cual cuando te contratan con el 85% de tu salario y todas las bonificaciones y todas las cotizaciones a la Seguridad Social están bonificadas y por tanto no le cuesta ni un duro a los empresarios. ¿No lo sabe la presidenta del Círculo de Empresarios? Pues que le hagan un contrato de formación y aprendizaje y que hay una alternativa, es una alternativa viable. Difícil, por supuesto, es que nos han gustado las cosas fáciles. Hay que hacer una política, hay una alternativa con otra política económica viable. Difícil, pero viable y sobre todo creíble, que implica otra política fiscal, una lucha decidida contra el fraude. No puede ser que sigamos haciendo amnistías fiscales para salvar la cara de Bárcenas, que se acogió a esa amnistía fiscal cuando le vino bien precisamente al Partido Popular. Hay que imponer un impuesto sobre las transacciones financieras y hay que eliminar los paraísos fiscales. Delaware, estado chiquitito de Estados Unidos, tiene un edificio, será como este, más o menos. ¿Sabéis cuántas empresas están allí registradas? 6.000 empresas de todo el mundo. 6.000 empresas, en un edificio como este. ¿Sabéis cuántas empresas españolas? 60 empresas españolas. Eso es un paraíso fiscal. Las 60 empresas españolas que están allí son empresas, entre ellas hay muchas empresas que son del IBEX 35. Que se terminen los paraísos fiscales, que se paguen los impuestos. Todo el mundo sabe dónde están. Vamos a hacer una política de terminar con esos paraísos fiscales y por supuesto una fiscalidad verde para un mundo sostenible y un impuesto a la riqueza, porque tienen que pagar más los que más tienen, porque es mentira, ya está bien de hablar de fiscalidad para arriba y de fiscalidad para abajo. Exigimos una fiscalidad justa, donde pague quien más tiene y donde evidentemente los beneficios fiscales sean para las personas que los necesitan. Y así obtendremos recursos económicos. Recursos económicos que serán los que posibiliten, como decía antes, hacer las políticas generadoras de empleo. Y queremos una ampliación del presupuesto de la Unión Europea del 1% que está ahora el Producto Interior Bruto al 3% del Producto Interior Bruto. Nos dicen, cuando vamos por ahí como si fuéramos nuevos, nos dicen el Partido Socialista y el Partido Popular nos dicen, es que cuando lleguéis a Europa, en Europa es que hay que hacer una política de consenso, hay que consensuar las cosas. Y allí lo que se llega es para consensuar. Muy bien, pues consensuemos, si no nos negamos a ello. Vamos a empezar a consensuar de verdad. Vamos a empezar a consensuar con nuestra propuesta. Tenemos una propuesta que dice que queremos un presupuesto para la Unión Europea en vez del 1%, del 3%, para generar empleo. Que digan sí a eso. Si se trata de consensuar a la baja, Izquierda Unida, la izquierda europea, desde luego no lo va a hacer. Con este dinero, un plan de reindustrialización, con especial atención a las zonas más vulnerables, a la zona del corredor de Henares, pero también a Fuenlabrada, a todas esas zonas industriales que han sufrido la deslocalización y que han sufrido los problemas. Una apuesta por los transportes y por las infraestructuras, por la investigación, el desarrollo, la innovación, porque vuelvan nuestros investigadores, por la energía, energías renovables, estas que se ha cargado el ministro Soria con un decreto hace poco, tecnología de la información y la comunicación, por una industria sostenible. No es verdad, es radicalmente mentira que tenga que haber un proceso industrial que haya industria sea incompatible con la sostenibilidad. Es compatible perfectamente. Lo único que hay que hacer es establecer los mecanismos adecuados. Y por supuesto protección social y servicios públicos, porque necesitamos educación y sanidad y vivienda pública y necesitamos una renta mínima para las personas que no tienen nada y porque además son grandes servicios, los servicios públicos, generadores también de puestos de trabajo. Y por supuesto necesitamos una política agraria común diferente,
y una política medioambiental completamente diferente. Pero aquí es muy sencillo. ¿Queremos tener otra política agraria común diferente y una política medioambiental diferente? Nos lo han puesto muy fácil por el Partido Popular, ¿eh? Nos lo han puesto muy fácil. Simplemente no hay que votar a caliente. Y que ha sido el más dañino con el mundo del trabajo, con la Confederación Europea de Sindicatos, con una convergencia que lleve al reforzamiento de la negociación colectiva, a la participación de los trabajadores en la toma de decisiones. Y hay que empezar por cosas muy sencillas, diciéndole a la Troika: vamos a subir los salarios, porque necesitamos subir los salarios, porque cuando la demanda se estanca, cuando caen los salarios, eso solamente significa deflación, que es donde estamos. Y eso sí que desde luego no aporta ningún beneficio. Tenemos un programa alternativo, creíble, viable, pero es que además también tenemos un proyecto de cambio de Europa, que pasa por recuperar la credibilidad en la política. Hay otra forma de hacer política, que nos lleva a superar la desafección de la ciudadanía hacia las instituciones. No todos somos iguales, no es verdad. Eso solamente le favorece a la derecha y a quien no cree en la política, porque lo único que cree es en la economía. No creemos en una Europa donde el capitalismo ha renovado un pacto histórico, interclasista, con el patriarcado, con el sexismo y con el racismo. Esta mañana hemos conocido 27 mujeres, van ya en este año asesinadas por la violencia machista. ¿Para cuándo una directiva europea que equipare la violencia machista con el terrorismo? También. Tenemos la obligación de pervertir, de cambiar, de hacer que este proceso sea completamente distinto. Esta mañana ha estado Irene Valenciano en un acto que tenía la intención de convertirse en un acto feminista. Ella contaba allí la importancia, ¿no?, que tenían las políticas feministas en Europa. ¡Qué pena! Es todo postureo, que dirían los jóvenes ahora. Todo postureo. Porque las políticas feministas no se hacen con una declaración. Se hacen con las políticas económicas, se hacen con las políticas transversales. No es una política alejada del mundo. Por tanto, menos postureo y más compromiso. Para evitar el avance de la izquierda, ese es el único objetivo, porque están empezando a estar muy preocupados, y que lo sé, porque este avance ya es absolutamente imparable. Empezamos, cogemos carrerilla ahora, vamos a barrer, sí, porque vamos a crecer mucho en las condiciones europeas. Y vamos a contribuir a cambiar el Parlamento, pero también a cambiar el Consejo en Europa y, por tanto, a poder llevar estas políticas. Mirando a nuestro entorno, no todo es negro, no todo es derrota y todo es frustración. También hay protesta y resistencia. Y esa protesta y esa resistencia que tenemos que seguir manteniendo es la que nos está dando precisamente también las posibilidades de poder decir y de poder explicar y de decir que hay alternativas y que tenemos que hacer otras cosas. Miramos a nuestro alrededor y hay movimientos sociales protagonizados por hombres y mujeres que no se resignan a los abusos. Trabajadores, trabajadoras que luchan por sus derechos. Tenemos a los compañeros de Coca-Cola, un ejemplo de dignidad, a los compañeros de Pan Rico, a los compañeros de la recogida de basura, que también frenaron precisamente las condiciones, el expediente que querían hacerles del despido. Tenemos a muchos compañeros, como por ejemplo los compañeros de Airbus, también de esta zona sur, que están inmersos en un proceso judicial, que los quieren meter 8 años de cárcel por defender el derecho a la huelga, por defender los derechos de sus compañeros y de sus compañeras. Pero tenemos también otros movimientos, las mareas. Hoy se están manifestando en Madrid. La marea blanca, la marea verde, la marea naranja, la marea granate, la marea de la esperanza. Esas mareas que han conseguido frenar precisamente algunos elementos privatizadores en materia sanitaria, que se oponen precisamente a las privatizaciones y a la degradación de la escuela pública y de los servicios privados.
Tenemos la Marcha de la Dignidad del día 22 de marzo, que ha puesto de relieve algo central, una creciente conciencia colectiva que nos une, que nos unifica y que nos va a llevar a tener ese marco de resistencia tan imprescindible en estos momentos. Todas ellas, con sus identidades diversas y sus organizaciones también diversas, pero tienen en común el hecho de apuntar a un mismo enemigo, un capitalismo depredador que pretende llevarse todo por delante. Lo decía antes, nosotros también estamos trabajando para una gran coalición, una nueva convergencia social y política, con el mundo del trabajo, trabajadores y trabajadoras, con los estudiantes, con los yayoflautas, con los pensionistas, con los jubilados, con las mareas, con las marchas, una gran convergencia política y social que sitúa, que debe situar a las personas en primer lugar. Tenemos que cambiar Europa. Y para ello tenemos que extender esa conciencia común y una buena forma es hacerlo, sin ninguna duda con la movilización de las ideas, en actos como estos, en explicar cuáles son las alternativas, pero también reconstruyendo juntos las libertades y los derechos cuando nos den y cuando tengamos la capacidad de hacerlo. Y para eso, para reconstruir las libertades y los derechos con alternativas, necesitamos el voto para cambiar, para construir la Europa de los pueblos, una Europa social, una Europa feminista, una Europa diversa, una Europa ética, sustentada sobre valores fuertes, rompiendo la uniformidad del pensamiento dominante, representado por el bipartidismo. Vamos a cambiar Europa y lo vamos a hacer, no puede ser de otra forma, con el poder de la gente.